Tú atrasas mi vida, él dijo y se fue sin mirar atrás. Las palabras la destruyeron, pero él nunca volvió. 4 años pasaron en silencio, hasta que ella entró en aquella reunión como CEO, con un niño en brazos, con los mismos ojos que él. Valeria sintió cómo sus manos temblaban al sostener el sobre Manila que acababa de llegar por mensajería. El logotipo impreso en la esquina superior le robó el aire de los pulmones. Grupo Solís Arquitectura. 4 años, 4 malditos años sin ver ese nombre, sin escuchar esa voz, sin permitirse siquiera pensar en él más de lo estrictamente necesario para sobrevivir cada día. Y ahora esto. Una invitación a la presentación del proyecto más ambicioso de la firma, el desarrollo urbanístico que definiría el futuro del corredor empresarial más importante de la Ciudad de México. No como invitada, como la CEO de Innovatech Solutions, la empresa que había creado desde cero, la misma que ahora poseía la tecnología de construcción sustentable que todo el sector necesitaba, la misma tecnología que Damián Solís necesitaba para que su proyecto no se viniera abajo antes de empezar. Dejó el sobre la mesa de su oficina y caminó hacia el ventanal que daba a Paseo de la Reforma. Desde el piso 23, la ciudad se extendía como un mapa de posibilidades infinitas. Había llegado hasta aquí sin él, sin su ayuda, sin su presencia, sin siquiera su conocimiento de que existía algo más que los recuerdos que compartieron en aquella oficina, donde ella había sido su asistente jurídica, donde había aprendido cada detalle del negocio, donde se había enamorado como una idiota de un hombre que solamente veía números y oportunidades. El intercomunicador de su escritorio emitió un sonido suave. La voz de Marta, su asistente, interrumpió sus pensamientos. Licenciada Valeria, el pequeño Mateo ya llegó de la guardería. Está en la sala de espera con Lupita. Valeria cerró los ojos. Mateo, su razón de existir, su motor, su secreto más grande y su verdad más absoluta. 3 años y medio de miradas curiosas, de sonrisas idénticas a las que ella recordaba en el rostro de otro hombre, de gestos que no podían ser coincidencia. Los mismos ojos color miel, las mismas cejas expresivas, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo no le parecía. Gracias, Marta. Dile a Lupita que en 5 minutos bajo. Respiró profundo y volvió a mirar el sobre. La reunión era en 2 semanas. 14 días para prepararse mentalmente para ver de nuevo a Damián. 14 días para decidir si le diría la verdad o si simplemente mantendría la distancia profesional que había construido con tanto esfuerzo. 14 días para recordarse a sí misma que ella ya no era aquella mujer de 26 años que temblaba cada vez que él entraba a la oficina. Tomó el sobre y lo guardó en el cajón superior de su escritorio. No hoy, no ahora. Primero tenía que recoger a su hijo, llevarlo a casa, preparar la cena, leerle un cuento antes de dormir. Todas esas cosas que componían su vida real, su vida verdadera, la que había construido sin depender de nadie más que de ella misma. Bajó al vestíbulo y encontró a Mateo jugando con sus carritos sobre la alfombra de la sala de espera. Lupita, la niñera que llevaba con ella desde que el niño tenía 6 meses, le sonrió con complicidad. Se portó muy bien hoy, licenciada. Dibujó un avión en la clase de arte. Valeria se arrodilló junto a su hijo y le acarició el cabello oscuro. ¿Un avión, mi amor? ¿Y a dónde volarías si tuvieras uno? Mateo levantó la mirada, esos ojos color miel brillando con inocencia absoluta. A ver a mi papá, tú siempre dices que está muy lejos. El mundo de Valeria se detuvo por un segundo. Había evitado esa conversación durante 3 años. Había construido respuestas vagas, explicaciones a medias, verdades incompletas que un niño pequeño podía aceptar sin cuestionar demasiado. Pero Mateo estaba creciendo. Las preguntas se volvían más directas, más difíciles de evadir. Tu papá está trabajando, cariño. Ya te lo he explicado. Pero todos mis amigos tienen papá. Y Kerr dice que su papá lo lleva al fútbol los sábados. ¿Por qué mi papá no me lleva al fútbol? Valeria sintió cómo las palabras se atoraban en su garganta. No podía decirle que su papá no sabía que él existía. No podía explicarle que la última vez que vio a Damián Solís, ella había salido de aquella oficina con el corazón roto y un secreto creciendo en su vientre. Un secreto que decidió guardar porque no quería ser la mujer que atrasaba la vida de nadie. No quería ser un obstáculo, una carga, un error.
Algún día lo conocerás, mi amor, te lo prometo. Mintió, o tal vez no. Ya no sabía qué era verdad y qué era protección. Mateo asintió y volvió a concentrarse en sus carritos. Valeria se puso de pie y miró a Lupita, quien tenía esa expresión de preocupación maternal que adoptaba cada vez que el tema surgía. Vámonos a casa. El trayecto en auto fue silencioso. Mateo se durmió en su silla trasera, abrazando su carrito favorito. Valeria conducía por Reforma, con la mente en otra parte. En 14 días volvería a ver a Damián. En 14 días tendría que enfrentar al hombre que le dijo que ella atrasaba su vida. Y esta vez no sería como asistente. Esta vez sería como su igual, como alguien que él necesitaba, como la CEO de la empresa que poseía la llave para su proyecto más importante. Llegaron al departamento en San Ángel justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Valeria cargó a Mateo dormido hasta su habitación y lo recostó con cuidado. Le quitó los zapatos, lo cubrió con su cobija favorita de dinosaurios y se quedó ahí, sentada al borde de la cama, observándolo dormir. Era tan parecido a Damián que a veces dolía mirarlo. Las mismas facciones, la misma expresión seria incluso al dormir, la misma determinación en cada cosa que hacía. Había heredado también su inteligencia, su capacidad de concentración, su forma de observar el mundo como si fuera un rompecabezas por resolver. Salió de la habitación y se sirvió una copa de vino tinto. Se sentó en la terraza, con la ciudad iluminándose poco a poco ante sus ojos. Sacó su teléfono y abrió el correo que había llegado junto con el sobre Manila. Era una invitación formal de parte del equipo de Damián, cordial, profesional, sin ninguna mención personal, como si ella fuera simplemente otra CEO en la lista de contactos importantes, como si nunca hubieran compartido tardes enteras revisando contratos, como si nunca hubieran trabajado hasta la madrugada perfeccionando presentaciones, como si nunca se hubieran besado en aquella oficina vacía después de cerrar el trato más importante del año. Bebió un sorbo de vino y dejó que el recuerdo la invadiera completamente. Habían sido 6 meses. 6 meses de miradas robadas, de roces accidentales que no eran tan accidentales, de tensión que crecía hasta volverse insoportable, hasta aquella noche en la que él finalmente había cruzado la línea. La había besado contra su escritorio, le había susurrado que llevaba meses deseándola, le había prometido que esto era diferente, que ella era diferente. Mentiras, todo había sido mentiras, porque 2 meses después, cuando la oportunidad de expandir la empresa a Europa se presentó, cuando el proyecto que definiría su carrera apareció en el horizonte, Damián había cambiado, se había vuelto distante, frío, calculador, y cuando ella intentó hablar, cuando intentó preguntarle qué estaba pasando entre ellos, él simplemente le había dicho la verdad más cruel que alguien puede escuchar. Tú atrasas mi vida, Valeria. Necesito enfocarme, necesito concentrarme en lo que importa, y esto, lo nuestro, no puede ser ahora. Ella había renunciado esa misma tarde. Había salido de aquella oficina con la dignidad intacta, pero el corazón destrozado. Y 3 semanas después, cuando la prueba de embarazo dio positivo, supo que no podía volver. No podía decirle. No podía ser la razón por la que sus sueños se derrumbaran. No quería ver esa mirada de decepción, ese resentimiento, esa sensación de estar atrapado. Así que desapareció, cambió de número, bloqueó sus redes, se mudó a un departamento nuevo y comenzó de cero. Trabajó como freelance durante el embarazo, ahorró cada peso, estudió cada noche, aprendió programación, diseño de software, innovación tecnológica. Se especializó en construcción sustentable porque sabía que era el futuro. Y poco a poco, con Mateo creciendo a su lado, construyó Innovatech Solutions desde su sala, desde su computadora, desde la pura necesidad de demostrarle al mundo y a ella misma que no necesitaba a nadie para triunfar. 4 años después, su empresa tenía contratos con las constructoras más grandes del país. Tenía tecnología que nadie más ofrecía. Tenía un equipo de 30 personas. Tenía oficinas en Polanco. Tenía todo lo que alguna vez soñó, excepto la verdad, excepto la posibilidad de mirar a Damián Solís a los ojos y decirle que el niño de 3 años que dormía en la habitación de al lado era suyo. Terminó su copa de vino y volvió a entrar al departamento.
Mañana tenía una junta con su equipo de desarrollo. Pasado mañana, una presentación con inversionistas. Y en 14 días, el reencuentro que había evitado durante 4 años. Esta vez no huiría. Esta vez no se quebraría. Esta vez sería ella quien tuviera el control. Porque Damián Solís necesitaba su tecnología, necesitaba su empresa, necesitaba su aprobación para que su proyecto saliera adelante. Y eso, de alguna forma retorcida, le daba a Valeria algo que nunca había tenido antes: poder. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de reuniones estratégicas y noches de insomnio. Valeria había convocado a su equipo clave para preparar la presentación que llevarían al encuentro con Grupo Solís. Roberto Mendoza, su director de tecnología, un hombre de 50 años con experiencia en construcción, que había apostado por ella cuando Innovatec apenas era una idea, revisaba los planos holográficos en la sala de juntas. Este sistema de paneles solares integrados es lo que necesitan. Sin esto, su proyecto no cumple con las nuevas regulaciones ambientales que entran en vigor el próximo trimestre. Valeria asintió mientras observaba los datos en la pantalla. Había desarrollado esa tecnología pensando precisamente en proyectos de la magnitud que Damián manejaba: edificios inteligentes que se autoabastecían de energía, sistemas de captación de agua pluvial, materiales de construcción con menor huella de carbono, todo lo que el futuro de la arquitectura demandaba. ¿Cuánto tiempo necesitarían para implementarlo en un desarrollo de 50.000 metros cuadrados?, preguntó Valeria. Roberto hizo algunos cálculos mentales. Con nuestro equipo actual, 6 meses para la instalación completa. Pero necesitaríamos coordinación total con sus arquitectos e ingenieros desde el inicio. Valeria sabía lo que eso significaba: reuniones constantes, supervisión conjunta, interacción directa con Damián durante medio año. La idea le produjo una mezcla de ansiedad y algo más que no quería nombrar. Prepara 3 propuestas diferentes. Quiero opciones que se ajusten a distintos presupuestos. No quiero que tengan excusa para rechazarnos. Ana Garcés, su directora de finanzas, levantó la mirada de su tablet. Valeria, ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. No tenemos que bajar nuestros precios. No se trata de bajar precios, Ana. Se trata de demostrar que somos la única opción viable. Quiero que cuando salgan de esa reunión sepan que sin nosotros su proyecto está muerto. El tono de su voz dejó claro que no había espacio para debate. Ana asintió y volvió a concentrarse en sus números. La junta terminó 2 horas después. Valeria regresó a su oficina y cerró la puerta. Se dejó caer en su silla y por primera vez en días permitió que la fachada de control se resquebrajara levemente. En 10 días vería a Damián. En 10 días tendría que fingir que no le importaba, que no le dolía, que no cargaba con el peso de una mentira que crecía cada día junto con su hijo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Lupita con una foto de Mateo en el parque, montado en los columpios con una sonrisa enorme. Valeria sintió cómo su pecho se apretaba. Ese niño era su mundo entero, su razón para levantarse cada mañana, su motivación para construir un imperio desde cero. Y también era la evidencia viviente de que había amado a Damián Solís de una forma que jamás volvería a amar a nadie. Guardó el teléfono y abrió su laptop. Buscó en Google el nombre de Damián, algo que se había prohibido hacer durante 4 años, pero que ahora necesitaba. Las primeras páginas estaban llenas de artículos recientes sobre su firma. Grupo Solís Arquitectura había crecido exponencialmente. Proyectos en Monterrey, Guadalajara, Cancún, reconocimientos internacionales, portadas de revistas especializadas. Y ahí estaba él, en una fotografía tomada en algún evento corporativo, vestido con traje oscuro, esa misma expresión seria que ella recordaba tan bien. Seguía siendo devastadoramente atractivo. El cabello negro peinado hacia atrás, la mandíbula definida, esos ojos color miel que ahora también veía cada noche en el rostro de su hijo. Cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. No podía hacer esto. No podía dejar que los recuerdos la arrastraran de nuevo. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Mateo ya estaba dormido. Lupita le calentó la cena que había preparado y se despidió discretamente. Valeria comió sola en la cocina, con el silencio del departamento envolviéndola como una manta pesada. Después de lavar los platos, se dirigió a la habitación de Mateo. Entró sin hacer ruido y se sentó en la silla junto a su cama.
Lo observó dormir como hacía cada noche desde que nació. Había noches en las que se preguntaba si había hecho lo correcto, si guardar el secreto había sido la decisión acertada, o simplemente un acto de cobardía, disfrazado de dignidad. Recordaba el día en que descubrió el embarazo. Había estado en el baño de su antiguo departamento, sosteniendo la prueba con manos temblorosas, sintiendo cómo su mundo se partía en dos. Una parte de ella quiso llamar a Damián de inmediato, decirle, enfrentarlo, exigirle que asumiera su responsabilidad. Pero la otra parte, la parte que todavía escuchaba esas 5 palabras resonando en su cabeza, supo que no podía hacerlo. Tú atrasas mi vida. Si su simple presencia como mujer, como amante, como compañera, era un atraso, ¿qué sería un hijo? ¿Una cadena perpetua? ¿Una trampa de la que él intentaría escapar durante décadas? No quería eso para Mateo. No quería que su hijo creciera sintiendo que era un error, una carga, un obstáculo en los sueños de alguien más. Así que había tomado la decisión más difícil de su vida, desaparecer completamente, criar a su hijo sola, construir una vida donde no dependiera de nadie. Mateo se movió entre sueños y murmuró algo ininteligible. Valeria extendió la mano y le acarició el cabello con suavidad. «Perdóname, mi amor», susurró. «Perdóname por todas las decisiones que tomé sin consultarte. Perdóname por privarte de tu padre. Perdóname por ser egoísta y cobarde al mismo tiempo». Salió de la habitación antes de que las lágrimas que amenazaban con caer pudieran traicionarla. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en la terraza. La ciudad brillaba frente a ella, millones de vidas transcurriendo simultáneamente, cada una con sus propios secretos y batallas invisibles. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un correo del asistente de Damián confirmando la reunión. 14 de marzo, 10 de la mañana. Oficinas centrales de Grupo Solís en Santa Fe. Adjuntaban la agenda preliminar del encuentro. Valeria leyó cada punto con atención profesional. Presentación del proyecto, requerimientos técnicos, evaluación de propuestas, negociación de términos. Todo muy formal, todo muy distante, como si entre ella y Damián no existiera absolutamente nada más que una relación comercial potencial. Respondió el correo confirmando su asistencia. Firmó como siempre lo hacía. Valeria Torres, CEO Innova Tech Solutions. Ya no era Valeria Montes, la asistente jurídica tímida que se quedaba hasta tarde organizando contratos. Ya no era la mujer que temblaba cada vez que Damián entraba a la oficina. Ya no era la que había salido corriendo con el corazón roto. Ahora era alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido al abandono, al embarazo sola, a las noches de terror cuando Mateo enfermaba y no había nadie más. Alguien que había construido un imperio mientras criaba a un hijo. Alguien que merecía respeto. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Valeria ensayó su presentación docenas de veces, repasó cada número, cada especificación técnica, cada posible objeción que pudieran plantearle. Se compró un traje sastre nuevo para la reunión. Gris oscuro, corte impecable, zapatos de tacón que le daban 10 centímetros extra de altura y toda la confianza que necesitaba proyectar. La noche antes del encuentro, después de acostar a Mateo, Valeria se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sirvió una copa de vino y sacó de su closet una caja que mantenía guardada en el fondo. Dentro había fotografías de su época en Grupo Solís. Ella junto a otros asistentes en alguna celebración de fin de año. Ella frente a su escritorio el día que cumplió 1 año en la empresa. Y una última foto, tomada por alguno de sus compañeros sin que ella lo notara, donde aparecía Damián al fondo, mirándola con una expresión que en ese momento ella había interpretado como interés, pero que ahora, con la distancia del tiempo, no sabía cómo leer. Guardó las fotos de nuevo, cerró la caja, la devolvió al fondo del closet. Mañana comenzaba un nuevo capítulo. Mañana volvería a ver al hombre que le había roto el corazón. Mañana enfrentaría el pasado con la armadura del presente. Y pase lo que pase, se prometió a sí misma una cosa. Esta vez no saldría corriendo. Esta vez no se quebraría. Esta vez, Damián Solís descubriría quién era realmente Valeria Torres. El 14 de marzo amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta que Valeria sentía en el pecho. Se despertó a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo. Se duchó con agua fría intentando despejar la mente.
Se maquilló con precisión milimétrica, se puso el traje gris que había elegido y se miró al espejo con determinación. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que había salido llorando de aquella oficina 4 años atrás. Mateo despertó poco después. Entró a la cocina frotándose los ojos, arrastrando su dinosaurio de peluche favorito. «Mami, ¿por qué estás tan bonita?» Valeria sonrió y se arrodilló para estar a su altura. «Tengo una reunión muy importante hoy, mi amor. ¿Vas a estar fuera mucho tiempo?» «Llegaré temprano, te lo prometo. Lupita va a venir a recogerte de la escuela y van a ir al parque, ¿te parece bien?» Mateo asintió, pero la abrazó con esa fuerza desproporcionada que solo los niños pequeños poseen. «Te quiero, mami. Yo también te quiero, mi cielo. Más que a nada en este mundo». Desayunaron juntos. Valeria lo llevó a la escuela personalmente, algo que no siempre podía hacer debido a su agenda. Lo vio entrar corriendo al salón y sintió ese pellizco en el corazón que experimentaba cada vez que se separaban. Llegó a las oficinas de Innovatec a las 8. Roberto y Ana ya estaban ahí, revisando los últimos detalles de la presentación. Cargaron todo el equipo en la camioneta de la empresa y partieron hacia Santa Fe. El tráfico de la mañana era denso, como siempre. Valeria miraba por la ventana sin ver realmente nada, su mente repasando una y otra vez lo que diría, cómo se comportaría, qué haría si Damián intentaba hablar de algo que no fuera estrictamente profesional. Llegaron a las oficinas de Grupo Solís 15 minutos antes de la hora acordada. El edificio era impresionante, 20 pisos de cristal y acero, diseño moderno que gritaba éxito por cada rincón. Valeria había estado ahí antes, pero en aquel entonces entraba por la puerta de empleados, no por el lobby principal donde ahora la recibían como la CEO de una empresa importante. Una recepcionista les indicó que subieran al piso 18, la sala de juntas ejecutiva. Valeria respiró profundo mientras el elevador ascendía. Roberto le puso una mano en el hombro. «Tranquila, jefa. Tenemos la mejor propuesta. Ellos lo saben». Si él supiera que no eran los números lo que la tenían al borde de un ataque de pánico. Las puertas del elevador se abrieron. Un asistente joven los recibió con una sonrisa profesional y los condujo por un pasillo lleno de fotografías de proyectos emblemáticos. Valeria reconoció algunos en los que había trabajado cuando era parte del equipo legal. Qué irónico que ahora volviera como alguien indispensable para el futuro de la empresa. Entraron a la sala de juntas. Era espaciosa, con una mesa larga de madera oscura y sillas de cuero. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero Valeria no veía nada de eso, porque al fondo de la sala, revisando unos documentos con el ceño fruncido, estaba Damián Solís, 4 años, 1460 días, y seguía siendo capaz de robarle el aire con solo existir en el mismo espacio. Él levantó la mirada cuando escuchó que entraban. Sus ojos color miel se encontraron con los de Valeria, y por una fracción de segundo, ella vio algo que podría haber sido sorpresa, o tal vez confusión, o tal vez absolutamente nada, y solo eran sus propias emociones proyectándose en un hombre que probablemente ni siquiera la recordaba. «Buenos días», dijo Damián con voz firme, poniéndose de pie. Su traje azul marino le quedaba perfectamente. Seguía siendo alto, de hombros anchos, con esa presencia que llenaba cualquier habitación sin esfuerzo. «Buenos días», respondió Valeria con una calma que no sentía. «Agradecemos la invitación». Damián extendió la mano para saludarla. Valeria la estrechó, sintiendo ese contacto como una descarga eléctrica que recorrió todo su brazo. La mano de él era cálida, firme, exactamente como la recordaba. «Valeria Torres, CEO de Innovatec Solutions», se presentó ella, sosteniendo la mirada sin pestañear. «Un placer conocerla», respondió Damián, y en su voz no había absolutamente ningún rastro de reconocimiento. Valeria sintió algo retorcerse en su estómago. No la recordaba. 4 años después, él no tenía la menor idea de quién era. Para él, ella era simplemente otra ejecutiva en otra reunión de negocios. Una más en la lista interminable de contactos profesionales que poblaban su mundo. Por supuesto que no la recordaba. Ella había sido solo una asistente, una entre muchas personas que pasaron por su empresa, y lo que hubo entre ellos, esos 6 meses que para Valeria lo cambiaron todo, para Damián probablemente fue solo una aventura sin importancia que olvidó en cuanto subió al avión hacia Europa. «Igualmente», logró decir Valeria soltando su mano.
Se sentaron en lados opuestos de la mesa. Damián estaba acompañado por 3 personas. Su socio, Fernando Ríos, a quien Valeria también reconoció de su época en la empresa. La directora de proyectos, Patricia Sánchez, y el ingeniero jefe, Mauricio Beltrán. Las presentaciones fueron formales y cordiales. Valeria presentó a Roberto y Ana. Se intercambiaron tarjetas de presentación, se sirvió café. Todo muy civilizado, todo muy profesional. Como si el corazón de Valeria no estuviera latiendo a 1000 por hora. Como si no estuviera luchando contra el impulso de gritar que él tenía un hijo. Que ese hijo tenía sus mismos ojos. Que había noches en las que Mateo preguntaba por su padre, y ella no sabía qué responder. Damián comenzó la presentación del proyecto. Su voz era segura, convincente. Hablaba de números, proyecciones, impacto urbano. Mostraba renders impresionantes de un complejo de edificios que transformaría completamente esa zona de la ciudad. Oficinas, departamentos, áreas comerciales, espacios verdes. Un proyecto ambicioso que requería inversión millonaria y tecnología de punta. Valeria escuchaba con atención profesional, tomando notas, haciendo preguntas pertinentes, pero una parte de su cerebro no podía dejar de observarlo, la forma en que movía las manos al explicar, la intensidad en su mirada cuando hablaba de algo que le apasionaba, el gesto que hacía con la boca cuando se concentraba, todo exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si ella no hubiera pasado 1000 noches llorando por él, como si no existiera un niño de 3 años que era su viva imagen. Cuando Damián terminó su presentación, fue el turno de Valeria. Se puso de pie, conectó su laptop al proyector y comenzó a hablar. Explicó la tecnología que habían desarrollado, los paneles solares de última generación, los sistemas de reciclaje de agua, los materiales sustentables que reducían la huella de carbono en un 60%. Mostró casos de éxito en otros proyectos. Presentó 3 propuestas diferentes, adaptadas a distintos escenarios de presupuesto. Roberto complementó con detalles técnicos. Ana presentó las proyecciones financieras. Fue una presentación impecable. Valeria lo sabía porque había ensayado cada palabra, cada transición, cada respuesta a posibles objeciones, y porque podía ver en los rostros del equipo de Damián que estaban impresionados. Especialmente Damián lo notó en la forma en que se inclinaba hacia adelante, prestando atención absoluta, en cómo asentía ante ciertos puntos, en las preguntas inteligentes que hacía, demostrando que entendía perfectamente las implicaciones de lo que ella proponía. Cuando Valeria terminó, hubo un momento de silencio. Damián intercambió miradas con su equipo. Fernando fue el primero en hablar. Es una propuesta sólida, muy completa. Patricia asintió. Los tiempos de implementación son razonables y los números funcionan. Mauricio revisaba sus notas con expresión concentrada. Técnicamente es viable. De hecho, es exactamente lo que necesitamos para cumplir con las nuevas regulaciones. Damián se recargó en su silla, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Miraba a Valeria con una intensidad que ella no podía descifrar. Tengo que admitir que su empresa superó nuestras expectativas, dijo finalmente. Hemos revisado otras opciones, pero ninguna ofrece este nivel de integración tecnológica. Valeria mantuvo la compostura aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y algo más oscuro. Venganza tal vez, justicia poética. Nos especializamos en hacer que lo imposible sea posible, respondió con una sonrisa profesional. Es lo que nos distingue. Damián asintió. Hay algunos detalles que necesitamos revisar con nuestro equipo legal y financiero, pero en principio me gustaría avanzar con su propuesta. Por supuesto, podemos agendar una segunda reunión para afinar los términos del contrato. ¿Qué tal la próxima semana? Podríamos hacer una sesión de trabajo más extensa, tal vez en un ambiente menos formal donde podamos discutir los detalles técnicos con más profundidad. Valeria sintió cómo su pulso se aceleraba, pero su voz salió firme. Me parece bien. Mi asistente puede coordinarse con el suyo para agendar fecha y hora. La reunión concluyó con más apretones de manos y sonrisas profesionales. Valeria, Roberto y Ana recogieron sus cosas y salieron de la sala. Caminaban por el pasillo hacia el elevador cuando escuchó su nombre. ¿Valeria? Se detuvo. Se dio la vuelta. Damián venía caminando hacia ella con expresión ligeramente confundida. Disculpa, ¿pero nos conocemos de antes? Tu rostro me resulta familiar. El mundo de Valeria se detuvo por un segundo. Damián estaba frente a ella, con esa expresión de confusión genuina,
como si intentara recordar algo que estaba enterrado en algún rincón de su memoria. Roberto y Ana se habían adelantado discretamente, dándoles espacio. Valeria sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Este era el momento. Podía decirle la verdad. Podía recordarle exactamente quién era. Podía soltar todo el peso que había cargado durante 4 años. Pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. No lo creo. Tal vez nos cruzamos en algún evento de la industria. Damián frunció el ceño, claramente insatisfecho con esa respuesta. No, es algo más específico. Tu voz, la forma en que hablas, me resulta muy familiar. Trabajo en este sector desde hace años. Es posible que hayamos coincidido en alguna presentación o conferencia. Valeria mantuvo el tono profesional, ligero, sin darle importancia. Por dentro se estaba desmoronando. Damián la observó unos segundos más, como si estuviera a punto de recordar algo importante. Valeria contuvo la respiración, pero entonces él negó con la cabeza levemente. Tal vez tengas razón. En fin, fue un placer conocerte oficialmente. Espero que podamos trabajar juntos en este proyecto. Yo también, que tengas buen día. Valeria se dio la vuelta y caminó hacia el elevador con pasos medidos, controlados. Sentía la mirada de Damián en su espalda, pero no volteó. No podía. Entró al elevador junto con Roberto y Ana. Las puertas se cerraron, y solo entonces permitió que su fachada se agrietara levemente. ¿Estás bien?, preguntó Ana con preocupación. Perfectamente. Roberto la miraba con esa expresión paternal que adoptaba cuando sabía que algo andaba mal pero no quería presionar. Fue una excelente presentación, jefa. Los tenemos en la bolsa. Valeria asintió, incapaz de articular más palabras. El trayecto de regreso a la oficina transcurrió en un silencio tenso. Roberto y Ana conversaban sobre detalles técnicos del proyecto, pero Valeria apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en ese momento en el pasillo. Tu rostro me resulta familiar. Casi lo había recordado. Casi. Llegaron a Innovatech cerca del mediodía. Valeria se encerró en su oficina con la excusa de revisar unos contratos urgentes. En realidad necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Se sentó frente a su escritorio y dejó caer la cabeza entre las manos. Había estado tan preparada para enfrentarlo. Había ensayado mentalmente docenas de escenarios, pero nunca imaginó que él no la recordaría, que ella podría ser tan insignificante en su vida que 4 años después su rostro fuera apenas un eco vago de algo que tal vez sucedió o tal vez no. ¿Qué decía eso de lo que compartieron? ¿De las noches trabajando juntos hasta tarde? ¿De los besos robados en la oficina vacía? ¿De las promesas susurradas que nunca se cumplieron? Para ella había sido todo. Para él, aparentemente, nada. Su teléfono sonó. Era Lupita enviando fotos de Mateo en el parque. El niño estaba en los columpios, riendo con esa alegría pura que solo los niños poseen. Valeria sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir. Mateo, su hijo, el hijo de Damián. El niño que existía porque hubo algo real, aunque Damián no lo recordara. Guardó el teléfono y se obligó a concentrarse en el trabajo. Respondió correos, revisó contratos, aprobó presupuestos, todo lo que un CEO debía hacer, todo lo que la mantenía cuerda. A las 6 de la tarde salió de la oficina, pasó por Mateo a casa de Lupita y manejaron de regreso a su departamento. ¿Cómo te fue en tu reunión importante, mami?, preguntó Mateo mientras ella preparaba la cena. Bien, mi amor, muy bien. ¿Y vas a tener que ir a más reuniones? Probablemente sí. Mateo hizo un puchero. No me gusta cuando tienes muchas reuniones. Te vas muy temprano y llegas muy tarde. Valeria dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló junto a su hijo. Lo sé, cariño, pero mami trabaja mucho para que podamos tener esta casa bonita y para que tú puedas ir a tu escuela y tener tus juguetes. Pero yo prefiero estar contigo que tener juguetes. Las palabras de Mateo le partieron el corazón. Lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo ese pequeño cuerpo se aferraba a ella con total confianza. Te prometo que voy a organizar mejor mi tiempo, ¿de acuerdo? Este fin de semana vamos a ir al zoológico. Solo tú y yo. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y podemos comprar palomitas y algodón de azúcar? Sí, cenaron juntos. Mateo le contó sobre su día en la escuela, sobre el dibujo que hizo en clase de arte, sobre cómo su amigo Iker se había caído en el recreo, pero no lloró porque era muy valiente. Valeria escuchaba con atención, agradecida por esa normalidad, por esa vida simple que habían construido juntos.
Después del baño, le leyó un cuento de dinosaurios. Mateo se quedó dormido a mitad de la historia, abrazando su peluche favorito. Valeria lo contempló en silencio. Era tan parecido a Damián que a veces dolía físicamente mirarlo. Los mismos rasgos, la misma expresión seria al dormir, las mismas manos, incluso siendo tan pequeñas. Salió de la habitación y se preparó un té. Se sentó en la terraza con la ciudad iluminada frente a ella. Su teléfono vibró. Un correo del asistente de Damián confirmando la segunda reunión. Martes de la siguiente semana, 10 de la mañana. Esta vez en un espacio de trabajo colaborativo que tenían en Polanco, menos formal que las oficinas principales. Valeria respondió confirmando su asistencia. Después abrió su bandeja de entrada y encontró otro correo, este de Damián directamente. El asunto decía: disculpa la insistencia. Lo abrió con el corazón latiéndole rápido. Valeria, sé que esto puede sonar extraño, pero no puedo dejar de pensar que nos conocemos de algo más que eventos profesionales. Revisé los registros de conferencias y presentaciones a las que he asistido en los últimos años y no encuentro ninguna donde coincidiéramos. ¿Estudiaste arquitectura o derecho? ¿Trabajaste en alguna firma antes de fundar Innovatec? Perdona si estoy siendo intrusivo, es solo que tengo esa sensación molesta de estar olvidando algo importante. Saludos, Damián. Valeria leyó el correo 3 veces. Sus dedos temblaban sobre el teclado del teléfono. Podía responderle la verdad. Podía escribir: fui tu asistente jurídica durante 2 años. Trabajamos juntos hasta tarde docenas de noches. Me besaste en tu oficina. Me dijiste que yo atrasaba tu vida, y tengo un hijo tuyo que no sabe que existes. Pero en lugar de eso, escribió: Damián, creo que simplemente tengo uno de esos rostros familiares. No estudiamos juntos ni trabajé en tu firma. A veces nuestro cerebro nos hace pensar que conocemos a personas que en realidad acabamos de conocer. No te preocupes por eso, nos vemos el martes. Saludos, Valeria. Envió el correo antes de arrepentirse, dejó el teléfono a un lado y bebió su té en silencio. Estaba mintiendo, otra vez, pero esta vez no era solo para protegerse a ella misma, era para proteger a Mateo, era para proteger la vida que habían construido. Era para no ser de nuevo aquella mujer que atrasaba la vida de alguien. Los días siguientes fueron extraños. Valeria intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente vagaba constantemente hacia el martes, hacia la segunda reunión, hacia la posibilidad de que Damián eventualmente recordara quién era ella. El domingo cumplió su promesa. Llevó a Mateo al zoológico. Caminaron durante horas viendo animales, comieron palomitas y algodón de azúcar. Se tomaron fotos frente a la jaula de los leones. Mateo estaba radiante de felicidad. Este es el mejor día de mi vida, mami. Valeria sonrió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. El mío también, mi amor. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se permitió llorar. Lloró por todo lo que perdió 4 años atrás. Lloró por la mujer ingenua que creyó en promesas susurradas. Lloró por el hijo que crecía sin padre. Lloró por las mentiras que tenía que sostener día tras día, pero cuando terminó de llorar se lavó la cara, se miró al espejo y se recordó a sí misma quién era ahora. Ya no era la asistente que salió corriendo, era Valeria Torres, CEO, madre soltera, empresaria exitosa. Y nadie, ni siquiera Damián Solís con sus ojos color miel y su capacidad de hacerla temblar con solo estar en la misma habitación, podía quitarle eso. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Valeria se vistió con otro traje impecable, esta vez azul marino. Se maquilló con cuidado. Se puso los aretes de perlas que le había regalado su madre años atrás. Desayunó con Mateo, lo llevó a la escuela y manejó hacia las oficinas de Innovatec para recoger a Roberto. Llegarían juntos a la reunión. Ana se quedaría coordinando otros proyectos. El espacio de trabajo colaborativo en Polanco era moderno y luminoso. Menos intimidante que las oficinas principales de Grupo Solís. Había mesas largas, sillas cómodas, pizarrones en las paredes, café de cortesía. Damián ya estaba ahí cuando llegaron. Esta vez estaba solo, sin su equipo. Vestía de forma más casual, pantalones de vestir grises, camisa blanca sin corbata, mangas arremangadas. Se veía más relajado, más accesible, más parecido al hombre del que ella se había enamorado. Valeria, Roberto, gracias por venir, los saludó con una sonrisa. Pensé que sería más productivo trabajar en un ambiente menos formal.
Nos parece perfecto, respondió Valeria, estrechando su mano brevemente. Se sentaron alrededor de una mesa. Damián había traído bocetos, planos, especificaciones técnicas. Comenzaron a trabajar en los detalles de implementación. Discutieron timings, coordinación entre equipos, puntos de control de calidad. La reunión transcurría con fluidez profesional. Damián explicaba los plazos de construcción, mientras Roberto tomaba notas sobre los requerimientos técnicos específicos. Valeria participaba con comentarios precisos, manteniendo esa distancia profesional que había perfeccionado durante años. Pero había algo diferente en el ambiente, algo que no estuvo presente en la primera reunión. Damián la miraba de forma distinta, no solo con interés profesional. Había curiosidad en sus ojos, tal vez incluso fascinación, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas que no lograba completar. «El sistema de paneles solares que propones», dijo Damián señalando uno de los planos, «requeriría modificar el diseño original de las fachadas. ¿Qué tan flexible es tu tecnología en términos de adaptación estética?» Valeria se inclinó sobre la mesa para observar el plano más de cerca. Sin darse cuenta, quedó a pocos centímetros de Damián. Podía percibir su loción, la misma que usaba 4 años atrás. Ese aroma la transportó inmediatamente al pasado, a las noches trabajando juntos, a los besos robados, a las promesas rotas. Se alejó discretamente, completamente flexible. Podemos integrar los paneles de forma que parezcan parte del diseño arquitectónico, no un añadido. Tengo ejemplos de proyectos donde la estética fue prioridad. Sacó su tablet y le mostró fotografías de edificios donde habían implementado la tecnología. Damián observaba con atención genuina. «Es impresionante lo que has logrado construir», dijo sin apartar la vista de las imágenes. «Innovatec es relativamente nueva, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la empresa?» 4 años. La respuesta salió antes de que Valeria pudiera medirla. Damián levantó la mirada hacia ella. 4 años y ya están posicionados como líderes en tecnología sustentable. Eso no es fácil de lograr. Tuve mucha motivación para triunfar. Hubo algo en su tono que hizo que Damián la observara con más detenimiento, como si hubiera captado un significado oculto en esas palabras. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo después de un momento. Valeria sintió cómo su pulso se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Depende de qué tan personal. ¿Por qué fundaste esta empresa? Quiero decir, más allá de las razones obvias de negocio, siempre hay una historia detrás». Valeria podría haber desviado la pregunta. Podría haber dado una respuesta genérica sobre oportunidades de mercado o pasión por la sustentabilidad. Pero algo en la forma en que Damián la miraba, con interés genuino, la hizo responder con una verdad a medias. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía construir algo propio, que podía ser exitosa sin depender de nadie más. Damián asintió lentamente. «Entiendo esa necesidad. Yo sentí algo similar cuando decidí expandir la firma internacionalmente hace unos años. Por supuesto que lo había hecho, justo después de decirle que ella atrasaba su vida, justo después de destrozarla. ¿Y valió la pena?», preguntó Valeria, incapaz de contenerse. «¿La expansión? Todo. Los sacrificios, las cosas que dejaste atrás, las personas que dejaste atrás». Damián la miró con una intensidad que la hizo temblar internamente. Había algo en su expresión que ella no podía descifrar. «A veces me pregunto lo mismo», respondió con voz más baja. «Logré todo lo que me propuse profesionalmente, pero hubo un costo». Roberto, que había estado discretamente revisando sus notas, tosió suavemente interrumpiendo el momento. «Disculpen, pero necesito aclarar algunos detalles técnicos sobre la instalación eléctrica». La conversación volvió a territorio seguro. Números, especificaciones, cronogramas. Valeria agradecía la interrupción. Ese intercambio con Damián había sido demasiado íntimo, demasiado peligroso. Trabajaron durante 2 horas más. Cuando finalmente concluyeron, Damián se estiró y miró su reloj. «Es casi la 1. ¿Les gustaría almorzar? Hay un restaurante aquí cerca que tiene excelente comida. Podríamos discutir los últimos detalles en un ambiente más relajado». Roberto miró a Valeria, dejando la decisión en sus manos. Cada fibra de su ser le gritaba que dijera que no, que mantuviera la distancia, que no se pusiera en situaciones que pudieran complicarse, pero su voz dijo otra cosa. «Me parece bien. El restaurante estaba a 3 cuadras.
Caminaron bajo el sol de mediodía, con el ruido de la ciudad envolviéndolos. Damián iba al lado de Valeria, mientras Roberto caminaba ligeramente adelante hablando por teléfono con alguien de la oficina. ¿Vives en esta zona?, preguntó Damián conversacionalmente. No muy lejos, en San Ángel. Es un buen lugar para vivir. Tranquilo, pero con acceso a todo. ¿Y tú? ¿Sigues viviendo en Lomas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Damián la miró sorprendido. ¿Cómo sabes que vivo en Lomas? Valeria sintió cómo el pánico subía por su garganta. Había cometido un error estúpido nacido de años de conocer cada detalle de su vida. Lo mencionaste en la primera reunión, mintió rápidamente. Al hablar sobre la ubicación del proyecto, Damián frunció el ceño. ¿En serio? No recuerdo haberlo mencionado. Tal vez me confundí. O tal vez sí nos conocemos de antes y no quieres admitirlo. La voz de Damián era suave pero insistente. ¿Por qué te empeñas tanto en decir que no nos conocemos? Valeria se detuvo en medio de la calle. Lo miró directamente a los ojos. Porque no nos conocemos, Damián. No de verdad. No mentía. Él nunca la conoció realmente. Nunca supo quién era ella más allá de la asistente eficiente. Nunca se interesó en sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Solo la vio como alguien útil profesionalmente y disponible emocionalmente. Damián sostuvo su mirada por un largo momento. Había frustración en su expresión y algo más que Valeria no quería identificar. Está bien, dijo finalmente. Respetaré eso por ahora. Llegaron al restaurante. Era un lugar moderno con decoración minimalista. Los sentaron en una mesa junto al ventanal. Ordenaron comida. La conversación fluyó más ligera durante el almuerzo. Hablaron de la industria, de tendencias arquitectónicas, de proyectos que admiraban. Roberto compartía anécdotas de construcciones complicadas que había supervisado. Damián contaba sobre clientes difíciles y situaciones absurdas que había enfrentado. Valeria reía en los momentos apropiados, participaba en la conversación, pero una parte de su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en Mateo, en cómo a estas horas estaría almorzando en la escuela, en cómo tal vez estaría jugando con sus amigos en el recreo, en cómo existía un niño de 3 años que era la prueba viviente de que ella y Damián sí se conocían. Muy bien. ¿Tienes hijos? La pregunta de Damián la sacó abruptamente de sus pensamientos. ¿Qué? ¿Hijos? ¿Tienes? Valeria sintió cómo el mundo se detenía. Roberto también la miraba, esperando su respuesta. Era una pregunta inocente. Una pregunta normal en una conversación de negocios que se volvía más personal, pero para Valeria era una trampa. Sí, respondió finalmente. Tengo un hijo. No podía negar a Mateo. Jamás podría hacerlo. Damián sonrió. ¿Qué edad tiene? 3 años. Debe ser hermoso a esa edad. Mi socio Fernando tiene gemelos de 4 años y siempre está contando historias sobre las cosas que dicen y hacen. Sí, es una edad increíble. Valeria tomó agua intentando controlar los nervios. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? No, nunca encontré el momento adecuado, supongo. Nunca encontró el momento. Valeria tuvo que morderse la lengua para no decir lo que pensaba. Que tuvo el momento, que tuvo la oportunidad, que en algún lugar de esta ciudad había un niño que era suyo aunque él no lo supiera. El trabajo consume mucho tiempo, dijo en cambio. Entiendo eso perfectamente. ¿El padre de tu hijo te ayuda con la crianza? La pregunta era casual, pero Valeria sintió cada palabra como un golpe. No, crío a mi hijo sola. Debe ser difícil. Balancear una empresa y la maternidad. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió Valeria con honestidad brutal. Pero también lo más gratificante. Damián la observaba con una expresión que ella no había visto antes. Admiración, tal vez, o respeto. Eres una mujer impresionante, Valeria Torres. Si supiera toda la verdad. Si supiera que el hijo que ella criaba sola tenía sus ojos. Si supiera que cada vez que miraba a Mateo, ella veía el rostro del hombre que le rompió el corazón. La comida llegó y la conversación cambió de rumbo. Hablaron más sobre el proyecto, sobre los siguientes pasos, sobre la documentación legal que necesitaban preparar. Cuando terminaron, Damián insistió en pagar la cuenta. Caminaron de regreso hacia donde habían dejado sus autos. Ha sido muy productivo trabajar contigo, dijo Damián al despedirse. Espero que podamos mantener esta dinámica durante todo el proyecto. Yo también. ¿Te parece si nos vemos la semana que viene para revisar el avance de la documentación legal?
Claro, coordina con mi asistente. Damián dudó un momento, luego extendió su mano. Valeria la estrechó, pero esta vez él no la soltó inmediatamente. Valeria, sé que insisto demasiado con esto, pero de verdad siento que hay algo que no estoy recordando, y me está volviendo loco. Ella lo miró a los ojos, esos ojos color miel que veía cada noche en el rostro de su hijo. A veces es mejor dejar el pasado en el pasado, Damián. Soltó su mano y se dio la vuelta. Roberto ya estaba en el auto esperándola. Valeria entró y cerró la puerta. Mientras se alejaban, miró por el espejo retrovisor. Damián seguía ahí parado, mirando su auto con expresión confundida. Valeria no pudo dormir esa noche. Las palabras de Damián resonaban en su cabeza una y otra vez. Siento que hay algo que no estoy recordando. Estaba tan cerca de la verdad, tan peligrosamente cerca. Y ella seguía mintiendo, seguía ocultando, seguía protegiendo un secreto que cada día se volvía más pesado de cargar. A las 3 de la madrugada, se levantó y fue a la habitación de Mateo. Lo observó dormir como hacía tantas noches cuando la culpa la consumía. Su hijo merecía conocer a su padre, merecía tener esa parte de su vida completa, pero el miedo la paralizaba, el miedo al rechazo, el miedo a que Damián pensara que ella había planeado todo, el miedo a escuchar de nuevo esas 5 palabras que la habían destruido. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de reuniones, llamadas y documentos legales. Valeria y Damián se comunicaban constantemente por correo y videollamadas, coordinando detalles del proyecto. Cada interacción era profesional, pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos mencionaba. El viernes por la tarde, Valeria estaba en su oficina revisando contratos cuando Marta entró con expresión preocupada. «Licenciada, hay un señor aquí que insiste en verla. Dice que es urgente. Es Damián Solís». El corazón de Valeria dio un vuelco. «¿Qué? ¿Tenemos reunión agendada?» «No, señora, llegó sin previo aviso». Valeria respiró profundo. «Hazlo pasar». Damián entró a la oficina con paso decidido. Traía una carpeta en las manos y una expresión que Valeria no podía descifrar. Determinación mezclada con confusión. «Valeria, necesito hablar contigo». «Damián, si es sobre el proyecto podemos agendar». «No es sobre el proyecto». Su voz era firme. «O tal vez sí, indirectamente. Necesito que me digas la verdad». Valeria sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «¿La verdad sobre qué?» Damián dejó la carpeta sobre el escritorio y la abrió. Adentro había fotografías viejas, fotografías de eventos corporativos de Grupo Solís de hace 4 años, y en una de ellas, borrosa pero inconfundible, estaba Valeria, más joven, con el cabello más corto, pero definitivamente ella. «Encontré esto ayer en los archivos digitales de la empresa. Estaba buscando información sobre un proyecto antiguo y apareció esta foto. Eres tú, ¿verdad?» Valeria miró la fotografía. Era de una cena de fin de año. Ella estaba al fondo conversando con otros asistentes. «Sí», admitió finalmente. «Soy yo». «¿Trabajaste en mi empresa?» «Fui tu asistente jurídica durante 2 años». Damián retrocedió como si le hubieran dado un golpe. «¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tú no me recordabas y pensé que era mejor dejarlo así». «¿Mejor? ¿Mejor para quién?» Su voz subió de volumen. «He estado volviéndome loco intentando recordar de dónde te conocía». «¿Y tú sabías todo el tiempo?» «Sí, sabía». Valeria se puso de pie, enfrentándolo. «Sabía que fui tan insignificante en tu vida que 4 años después ni siquiera recordabas mi rostro. Eso no es justo. Tenía docenas de empleados». «No era solo tu empleada, Damián». Las palabras salieron cargadas de toda la emoción que había reprimido durante años. «O tal vez para ti sí lo era. Tal vez los 6 meses que pasamos juntos, las noches trabajando hasta tarde, los besos en tu oficina, las promesas que me hiciste, todo eso fue tan irrelevante que lo olvidaste completamente». Damián la miraba con los ojos muy abiertos. «¿Nosotros tuvimos algo?» «Tuvimos algo hasta que decidiste que yo atrasaba tu vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria vio cómo la comprensión llegaba al rostro de Damián como una ola. Vio el momento exacto en que los recuerdos empezaron a regresar. «Valeria Montes», susurró, «cambiaste tu apellido. Me casé con el apellido de mi madre después de que te fuiste. Quería empezar de nuevo. Dios mío». Damián se pasó las manos por el cabello. «Yo lo recuerdo todo. Te dije que tenía que irme a Europa. Te dije, me dijiste que yo atrasaba tu vida,
que necesitabas concentrarte en lo que importaba, que lo nuestro no podía ser. Las lágrimas amenazaban con caer, pero Valeria se mantuvo firme. Así que renuncié. Me fui y construí mi propia vida. Valeria, yo... Damián dio un paso hacia ella. Fui un idiota, un completo idiota. Estaba asustado. El proyecto de Europa era enorme y pensé que si me permitía sentir algo por ti, si me permitía amarte, perdería el enfoque. Pero me equivoqué. Te perdí a ti y... No terminaste de perderme, Damián. Valeria sintió como las lágrimas finalmente caían, porque 3 semanas después de irme, descubrí que estaba embarazada. El mundo se detuvo. Damián la miraba como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Tengo un hijo. Tenemos un hijo. Mateo. Tiene 3 años y medio, y tiene tus ojos, tu sonrisa, tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrado. Cada día lo miro y veo tu rostro. Damián retrocedió hasta chocar con la pared. Se dejó caer sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Tengo un hijo. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería ser la mujer que atrasaba tu vida. No quería que me odiaras. No quería que nuestro hijo creciera sintiendo que era una carga, un error, un obstáculo en tus sueños. ¿Cómo pudiste pensar eso? Damián levantó la mirada con los ojos rojos. ¿Cómo pudiste pensar que yo... ¿Qué iba a pensar? Me dijiste que yo atrasaba tu vida, Damián. ¿Qué crees que habría dicho sobre un bebé? Damián se puso de pie lentamente. Caminó hacia Valeria con pasos inseguros. Lo que dije ese día fue la mayor estupidez de mi vida. Pasé 4 años en Europa construyendo un imperio vacío. Tuve éxito en todo, excepto en lo único que importaba. Y ahora me dices que todo este tiempo tuve un hijo. Que me perdí 3 años y medio de su vida. Que perdí la oportunidad de estar ahí cuando nació, cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo su primera palabra. Dijiste, mami. Valeria susurró. Su primera palabra fue, mami. Y pregunta por ti. Pregunta por qué su papá no lo lleva al fútbol como los papás de sus amigos, y yo no sé qué responderle. Quiero conocerlo. La voz de Damián temblaba. Por favor, déjame conocer a mi hijo. Valeria lo miró a los ojos. Vio arrepentimiento genuino. Vio dolor. Vio amor. Está en casa con su niñera. Damián miró su reloj. Eran casi las 6 de la tarde. ¿Podemos ir ahora? El trayecto a San Ángel fue silencioso. Valeria manejaba mientras Damián iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con expresión perdida. ¿Cómo es? Preguntó finalmente. Es brillante, curioso. Le encantan los dinosaurios y los carritos. Dibuja aviones porque dice que un día va a volar para conocer a su papá. Damián cerró los ojos. Lo siento tanto, Valeria. Yo también lo siento. Siento no haberte dado la oportunidad de elegir. Siento haber tomado esa decisión por ti. Llegaron al departamento. Valeria abrió la puerta con manos temblorosas. Escuchó la risa de Mateo viniendo de la sala. Entró con Damián siguiéndola. Lupita estaba jugando con Mateo en el suelo. El niño levantó la mirada cuando escuchó a su madre. ¡Mami! Corrió hacia ella. Valeria lo levantó en brazos. «Hola, mi amor. Llegué temprano hoy. ¿Quién es él?», preguntó Mateo mirando a Damián con curiosidad. Valeria miró a Damián. Vio lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a su hijo por primera vez. «Mateo», dijo Valeria con voz temblorosa, «este es tu papá». El niño miró a Damián con sus grandes ojos color miel. «¿Mi papá de verdad?». «Sí, mi amor, tu papá de verdad». Mateo extendió sus bracitos hacia Damián. «¿Me vas a llevar al fútbol?». Damián soltó una risa mezclada con llanto. Tomó a Mateo en sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Te voy a llevar al fútbol, y al parque, y a donde tú quieras, campeón. Te lo prometo». Valeria observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Damián la miró por encima de la cabeza de Mateo. «Tú no atrasas mi vida, Valeria», dijo con voz quebrada. «Tú eres mi vida. Ustedes dos son mi vida. Y pasaré cada día del resto de mi existencia demostrándoles eso». «¿Te vas a quedar con nosotros, papá?», preguntó Mateo. «Si tu mami me deja, sí». Mateo miró a Valeria con ojos suplicantes. «¿Sí, mami?». «Sí». Valeria asintió, incapaz de hablar. Damián dejó a Mateo en el suelo y caminó hacia ella. La tomó entre sus brazos. «Perdóname», susurró contra su cabello. «Perdóname por todo. Ya no importa», respondió Valeria abrazándolo con fuerza. «Lo único que importa es esto. Ahora». Mateo los abrazó a ambos por las piernas. «¿Ahora somos una familia?».
Valeria y Damián se miraron, y por primera vez en 4 años, Valeria sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. «Sí, mi amor», dijo, «ahora somos una familia».